Buenos días, profesora. Le habla el alumno Ricardo Amador Miranda Basauri y en conjunto con mis compañeros Carlos Muñoz, Cristian Homero, León Gómez, Leighton Bryan, Romero Leslie, Salcedo Pérez Milton y Ventura Cuadros Nicole, y en conjunto expondremos el tema de prueba de carga in situ. Introducción. El ensayo de carga es un ensayo que permite la estimación de la capacidad portante del suelo mediante métodos empíricos. Este ensayo es solo una parte de los procedimientos necesarios para la investigación del suelo, para el diseño, tales como las cimentaciones. El ensayo de carga también permite determinar las características de deformación y resistencia del terreno, el cual consiste en colocar una placa sobre el terreno, por consiguiente, aplicarle una serie de cargas y medir los desplazamientos, y el resultado se representa mediante un diagrama de tensión-desplazamiento. Cabe recalcar que el ensayo proporciona información del suelo hasta una profundidad igual a 2 veces el diámetro de la placa, a partir del nivel de ensayo, y se toma en cuenta solo parte del efecto del tiempo. Y pasaré a mi compañera para que siga explicando. Punto número 2. Objetivos de este informe. El primer objetivo es determinar el módulo de elasticidad del suelo y con este valor establecer el hundimiento de estrato debido a las deformaciones elásticas en el mismo. Además de eso es determinar el coeficiente de balasto o módulo de flexión del suelo y finalmente proporcionar datos para ampliar la evaluación y diseño de los pavimentos, de los tipos rígido y flexible como carreteras y aeropistas. Marco teórico. Geotecnia. La geotecnia, o también llamada ingeniería geotécnica, es la disciplina que aborda el estudio de los materiales geológicos desde una óptica ingenieril, a través de la mecánica de suelos y la mecánica de rocas. Se evalúa el comportamiento y propiedades de los materiales terrestres. Compactación. La compactación es el proceso realizado mayormente por medios mecánicos, por el cual se obliga a las partículas del suelo a ponerse más en contacto con otras mediante la expulsión del aire por los poros, lo que implica una reducción más o menos rápida de los vacíos. Esto produce en el suelo cambios de volumen de importancia, principalmente del volumen del aire, ya que por lo general no se expulsa agua de los huecos mediante el proceso de compactación. Capacidad portante. En cimentaciones se denomina capacidad portante a la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre él. Técnicamente llegaría a ser la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno, tal que no se produzca un fallo importante del suelo o algún asentamiento diferencial excesivo. Ensayo de placa de carga. El ensayo de placa de carga es uno de los ensayos in situ llevados a cabo para realizar un reconocimiento geotécnico. La ejecución de la prueba resulta imprescindible a la comprobación de la capacidad portante de un suelo en función de su estado natural. Es importante saber que existen dos tipos de ensayo de placa de carga, el estático y el dinámico. El estático consiste en aplicar una carga sobre una placa circular mediante una gata hidráulica, utilizando un camión cargado o una máquina pesada como reacción. El ensayo es complejo, delicado y muy largo. Para ello, la finalidad es conocer las tensiones admisibles del terreno y los asentamientos asociados a ello. Por otro lado, también está el ensayo de placa de carga dinámica. Este suele ser utilizado en suelos de grano grueso o suelos de grano mixto, así como el grano fino, firmes y duros. Los resultados de este ensayo de grado fino solo pueden ser obtenidos de manera satisfactoria en suelos de consistencia dura. Buenos días, profesora. Mi nombre es Leighton León y yo voy a hablar sobre la normativa en este ensayo y los equipos utilizados. En cuanto a normativa, cabe resaltar que existen muchas normas extranjeras para esto, entre ellas las normas de la UNE, como son la norma UNE 103808 del 2016 y la norma UNE 103807 del 2008. Por sus siglas, UNE se traduce como Unión Nacional Española.
la norma ASTM 1194 y ASTM 1997, que se usan especialmente en estas se usan placas rígidas de 35, 61 y 91,5 centímetros de diámetro. En cuanto a la norma UN 103808 del 2006 y 103807 del 2008, se usan placas de diámetro de 30, 45 y 60 centímetros. Otra norma importante es la norma AASHTO T222 y la norma alemana DIN 18134, en la cual se usan placas rígidas de 30, 60 y 60 centímetros de diámetro. Si hablamos de normas peruanas, no existe ni una, pero se basa en las normas ya mencionadas anteriormente, la norma UN 103807 del 2008, la norma ASTM de 1194 y 1997 y la de AASHTO T222. Hablamos de equipos usados en este ensayo. Los equipos importantes acá son la carga de reacción, que se puede usar una plataforma o un cajón cargado, una gata hidráulica, una placa de carga que se debe contar con 3 placas circulares hechas de acero, y dispositivos de registro de asentamiento y columnas de carga. Procedimiento. 1. Selección del área de ensayo. En base a los requerimientos de la estructura, se procede a realizar la exploración del terreno y la elección del lugar de ensayo. 2. Pozos de prueba y colocación de la placa. Se debe contar con 3 pozos, los mismos que deben estar a una distancia de por lo menos 5 veces la distancia del diámetro mayor a las placas. Posteriormente se procede a limpiar y a nivelar el área de colocación de la placa, teniendo en cuenta que el contacto debe ser con el suelo no disturbado. Asimismo, previamente a la colocación de la placa, se debe realizar la colocación del apoyo, el cual suele ser un camión situado en el momento del ensayo, para evitar su desplazamiento. Es importante tener en cuenta que antes de la realización del ensayo, se debe proteger el pozo y las áreas vecinas para evitar consecuencias a causa del humedecimiento del suelo. 3. Plataforma de carga. Los puntos de soporte para esta plataforma deben ubicarse a una distancia no menor de 2,4 metros del área de ensayo. Además, se deberá de encontrar lista para su uso la carga total requerida. 4. Carga muerta. Se deberá pesar y registrar todos los equipos usados en el área que se considere en peso muerto previo a la manipulación de los incrementos de carga. 5. Viga de referencia. Se contará con un soporte independiente para la viga de referencia, el cual sostendrá el extensómetro u otros dispositivos de registro y asentamiento, esto a una distancia no menor de 2,4 metros del área de ensayo. 6. Incrementos de carga. Se deben aplicar cargas en valores constantes y acumulativos, los cuales no deben ser mayores a 1 tonelada sobre pie cuadrado, ni mayores a un décimo de la capacidad portante del suelo en el área de ensayo. Asimismo, se debe aplicar la carga de manera estática, sin movimientos, excentricidades u fluctuaciones. 7. Intervalo de tiempo de carga. Posterior al procedimiento de incrementos de carga, se deberá determinar el intervalo de tiempo. Para determinar esto, se debe mantener la carga constante durante un intervalo de tiempo mayor a 15 minutos. Este intervalo de tiempo debe estar establecido mientras que la carga constante se encuentra en el piso y cese su asentamiento
hasta que el asentamiento sea uniforme. Se debe mantener el mismo intervalo de tiempo en cada incremento de carga en todo el ensayo. 8. Registro del asentamiento. Realizar tan pronto como sea posible el respectivo seguimiento a las mediciones de los asentamientos, es decir, después de cada aplicación de carga y en intervalos constantes de tiempo. 9. Término del ensayo. Se debe continuar con el ensayo hasta que la carga máxima sea alcanzada o hasta que las relaciones de carga y asentamiento sean los mínimos. Sin embargo, cabe resaltar que si existe carga disponible, se debe continuar con el ensayo hasta lograr que el asentamiento sea por lo menos el 10% del diámetro de la placa, a menos que exista una falla evidente. Gracias. 6. Datos obtenidos en el ensayo. Podemos visualizar una tabla donde la primera columna corresponde a las lecturas del dial de cargas del aparato. En la segunda son las cargas donde se obtiene multiplicando los valores de la carga por una constante. En la tercera es la presión, donde se obtiene dividiendo la carga sobre el área de la placa. En la cuarta, la lectura de deformímetro. Se obtiene 2 lecturas por cada carga. Esto debido a que la aguja no marca con un valor exacto. En la quinta, el H se obtiene al restar la lectura de deformímetro hacia la lectura de carga. En la sexta columna, el ER acumulativo se obtiene restando el H a las lecturas de deformímetro. En la 7, la tabla de LP se obtiene restando cada lectura de deformímetro cuando tiende la carga llegar a 0. La 8, el EP acumulativo, resulta la suma de cada valor EP correspondiente a la lectura de deformímetro. Y finalmente en la 9, el ER corresponde a los valores obtenidos restando el ER acumulativo. En el diagrama de presión versus deformación elástica acumulada, con los datos obtenidos en la gráfica, podemos calcular el módulo de elasticidad con las expresiones mencionadas anteriormente, tanto para las placas flexibles como para las placas rígidas. Ahí tenemos la fórmula, podemos visualizar la fórmula de las placas flexibles y las placas rígidas. Podemos visualizar las curvas y correcciones en cada gráfica. Según los cálculos y las gráficas halladas, podemos decir que el valor de Q, calculado anteriormente, debe ser corregido por la flexión de las placas soportantes, cuya flexión redunda a una mayor deflexión entre el centro de la placa con el borde donde se miden las deflexiones. El valor de Q es mayor que el real. Por ello se proyecta horizontalmente hasta interceptar a las curvas dibujadas. Luego el valor de Q corregido es determinado proyectando verticalmente la intersección del gráfico y leyendo su valor en la abscisa. Una de las ventajas es que al llevar a cabo este ensayo de carga in situ, se puede llegar a tener una inmediata interpretación tanto de la deformabilidad como en resistencia. Sin embargo, en sus desventajas es útil solo cuando se cuantifican los materiales homogéneos en profundidad. Sin embargo, no se puede llevar a cabo el ensayo para cimentaciones de edificaciones a menos que se sepa con certeza la homogeneidad del material. Fuentes de error. No llegar a cumplir con el peso óptimo de la plataforma o cajón cargado, que recordaremos que debería ser mayor o igual a 20 toneladas. Tratar de llevar a cabo el ensayo sin antes haber determinado la homogeneidad del material del suelo. Al medir la resistencia del tipo de suelo pueden
haber diferentes condiciones de carga. Podemos no tener facilidad de adquisición de equipos referentes al ensayo. La precisión de pruebas es siempre dudosa, ya que la resistencia depende a las presiones intrínsecas inducidas y estas a su vez dependen de muchos detalles del método de prueba. Precauciones pertinentes. El método constructivo debe contemplar las características del terreno para evitar daños o discontinuidades en el proceso de instalación. Para presiones mayores, el ensayo simultáneo no es aplicable, dada la limitación del modelo que tiende a tener rupturas. La interpretación conjunta de los resultados obtenidos en laboratorios y en campo es un procedimiento eficaz para el establecimiento de leyes constituidas en tensión y deformación del suelo natural. En laboratorio es posible controlar algunas variables que influyen en la deformabilidad del suelo, y también la información obtenida es más completa en el laboratorio que en campo. Gracias por su atención.